Hoy voy a hablar más sobre naturaleza y dinero, porque en el vídeo anterior que publiqué, que se titula, bueno, El Dios del Dinero, una anécdota que viví hace muchos años con él, con una entidad que yo llamé en aquel entonces el Dios del Dinero, por nombrarla de alguna manera, pues porque, bueno, yo he ido apañándome como he podido, he ido nombrando como he podido las distintas energías y fuerzas con las que me he encontrado. Y bueno, pues es una manera de nombrarlo. Y estuve explicando allí pues toda una historia, de paso pues estuve haciendo una serie de reflexiones acerca de lo difícil que es compatibilizar a veces pues el logro del dinero según el sistema monetario actual y el cuidado de la naturaleza. Entonces, bueno, esto es todo un súper tema enorme que requiere de más explicaciones para que quede más claro y para que se entienda el punto de este canal, es decir, el posicionamiento o la dirección que sigue este canal, que sigue como una luz de un faro que yo, pues, es algo que yo estoy siguiendo, no quiere decir que lo haya alcanzado. O sea, yo no soy una mujer iluminada que ya tiene todas las respuestas, yo voy detrás de una señal, por así decirlo, voy detrás de una inspiración. Entonces, bueno, esto es todo un tema muy amplio y hoy vengo pues a aportar más sobre esta cuestión, sobre la cuestión dinero y naturaleza. Entonces, para que se entienda todo mejor, voy a traer un referente, que me encanta el tema de los referentes, o mejor dicho, a mis guías les encanta, o sea, nos encanta a todos. O sea, en mi ecosistema espiritual hay mucho acuerdo en que los referentes humanos, las vidas de otras personas, los mitos y las leyendas acerca de personas que son pues conocidas o reconocidas pues por algo, bueno, pues nos gusta, porque es como muy útil. Mis guías siempre dicen que la manera tradicional de siempre de la humanidad, desde que es humanidad, es el círculo de personas alrededor del fuego y siempre hay alguien contando historias. Una persona o varias personas o todos cuentan historias, en fin, la humanidad es humana desde que, en fin, surgió el tema de las historias. Yo no sé si los animales se cuentan historias unos a otros, es posible que sí y que no lo sepamos, pero lo que está claro es que ser humano tiene que ver con contar historias, escuchar historias, y que el aprendizaje de los niños y de la humanidad en sí ha tenido mucho que ver con las historias. De hecho, los grandes libros sagrados que conocemos, o al menos la mayor parte de los que son conocidos hoy, son compendios de historias, desde la Biblia hasta yo qué sé. Por ejemplo, pues estoy indagando en tradiciones de religiones afrodescendientes y también son historias. Todos son historias. Y si te vas a los mitos de la India, también son historias. Bueno, en fin, que la humanidad aprende con historias y ya está. Entonces, ¿las historias qué son? Las historias son lo que le ha pasado a gente. Gente, personas o entidades o, bueno, seres, vamos a decir. Entonces hoy vengo con una historia y es la historia de Noé. ¡Chan! Abro el melón, como dicen en España, abro el melón del tema de Noé, que me encanta. Me encanta. Me encanta porque a mis guías les encanta y me lo contagiaron. Porque desde el año, creo recordar que fue en el 2006, cuando abrí mis primeros blogs, ya entonces mis guías salieron con el tema de Noé. Como de Noé es muy importante, vamos a hablar de Noé. Yo en aquel entonces estaba de uñas, como dicen en España, es decir, a la defensiva, con todo lo que sonaba bíblico, porque venía de una mala experiencia en la iglesia, que ya he contado en los vídeos de las clases, ya he contado que me fue muy mal, yo me puse de uñas con todo lo que sonara eclesial y de rebote con todo lo que sonara a bíblico. De manera que lo último que estaba esperando es que nada menos que Anubis, que se supone que no es bíblico y nada, y que yo en esa época, pues para mí era un dios egipcio, aunque él decía que no era un dios, que era una entidad, bueno, en fin, había todo un cacao mental en mi cabeza en aquella época todavía. Pero pues no me esperaba que Anubis saliera hablando de Noé. Digo, o que, bueno, que me saliera hablando del Apocalipsis, que ese es otro tema que un día abriré, porque a Anubis el Apocalipsis le encanta, los Apocalipsis le encantan, bueno, en fin. Ahora podría hacer muchos chistes sobre la lógica que tiene que a Anubis le encanten los textos bíblicos y extrabíblicos de los Apocalipsis,
e incluso de los apocalipsis o finales del mundo de otras mitologías, como el Ragnarok, el final de los dioses según los nórdicos. Bueno, Anubis esas cosas es que le ponen, como se dice en España, es como, oh, tema de tránsito, wow. Él ahí entra como en efervescencia, o sea, se crece porque son sus temas, son los temas de grandes cambios, de grandes revelaciones, de tránsito, a fin de cuentas, tránsito de la consciencia. Pero me sacó el tema de Noé. Los ángeles estaban ahí también, o sea, me sacaron el tema de Noé. Y yo, pues eso me sorprendió mucho, porque digo, bueno, ¿y ahora por qué me sacan el tema de Noé? Que esto es la Biblia, y la Biblia no era una cosa sospechosa de todo esto, de la religión esta organizada, que nada más que quiere someter a las mentes y mantener a la gente sumisa y meterles miedo con el pecado, el demonio, el mal y tal y cual. Esa era mi idea entonces, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿por qué me van a hablar de Noé? Bueno, entonces... Pues sí, me hablaron de Noé y me dieron una perspectiva maravillosa para mí. O sea, a mí me conmovió mucho porque me dijeron que el arca de Noé, bueno, me venían a traer una explicación, una interpretación sobre el arca entendida como el corazón. Y a Noé lo interpretaron, o sea, me lo mostraron como símbolo o representante de un ser humano que es capaz de volver a ser como al principio. Y aquí me tengo que remontar a la clase en la que cuento la gran visión que me dieron los ángeles y en la que se me mostró cómo era la tierra al principio, cómo el ser humano aprendía a cuidar de los seres, de la naturaleza al principio, tiempos edénicos. Entonces Noé, desde la perspectiva de mis guías, sería un ser humano o representante de del ser humano que era al principio. Es decir, el ser humano que estaba muy sensibilizado hacia el cuidado de la vida y que era capaz de estar en el centro de un lugar, de un ecosistema o de la trama de la vida en general y escuchar a todas las partes y tratar de hacerlo mejor, lo más correcto para el cuidado de la vida y de todos los seres en ese lugar donde está. Entonces, claro, me dijeron que fuera el texto bíblico y cuando leí lo de pues, que era una persona justa o que no era un justo, pues mira que yo en aquel entonces todavía no tenía conocimiento de lo que significa el concepto justo en la tradición hebrea. Que claro, hoy sé que eso pues tiene toda una importancia y que cuando en el texto hebreo antiguo se te dice de alguien que es justo, bueno, eso tiene toda una miga detrás que no es exactamente lo que tenemos como concepto de justo en nuestra cultura, ¿vale? Pero aún y así, en aquel año yo cuando leí eso, mis guías me dijeron, ¿ves? Justo quiere decir que era capaz de cuidar la vida y de estar atento a todos. O sea, de estar atento a todos los animales, a todas las formas de vida. Estaba en el centro de todo y estaba siendo sensible, receptivo. Trataba de ser justo con todos. Trataba de ser justo con la vida y era un cuidador de la vida. Y entonces me dijeron, mira, esto es lo que significa hacer un arca, es decir, no puedes construir un arca y que funcione si primero tu corazón no se ha convertido en esa arca. Es decir, tu ser tiene que ser como esa arca, en el sentido de que tienes que poder acoger y recibir en tu corazón pues el clamor, la voz, el reclamo de todos los seres que están ahí, en este caso. Pues claro, se nos habla de una leyenda en la que Noé salva pues, a los animales, ¿vale? Del diluvio y todo esto. Entonces, bueno, me dijeron, es que el arca no hubiera funcionado, o sea, el proyecto de Noé no hubiera funcionado si él previamente no hubiera sido una persona justa, es decir, con un corazón tan entregado, amoroso y tratando de ser ecuánime hacia todos los seres vivos. De hecho, me dijeron o me sugirieron que por eso es que Dios se llevaba con él. O sea, es decir, por eso Noé mismamente es salvado. O sea, no es que fuera algo caprichoso o que Dios dijera, bueno, voy a salvar a este hombre porque me cae bien
y entonces de paso le voy a encargar que cuide de los animales, porque así, mira, me hace el trabajo y cuida a los animales. No, no, es que es al revés. Según la perspectiva que me han dado mis guías, por supuesto, y yo me doy cuenta que esto es una interpretación, como dirían en España, es muy sui generis, muy personal, muy particular. Pero a mí lo que me dijeron es que precisamente Noé se llevaba bien con el Creador, o Noé obtuvo gracia, o sea, fue bien mirado precisamente porque previamente él ya era esa clase de persona capaz de cuidar la vida, que cuidaba la vida, que atendía a todos los seres y que estaba pendiente de todos. Por eso era declarado justo. O sea, no es que primero encontramos a alguien justo según el concepto moderno de justicia, es decir, alguien que intenta, yo qué sé, que intenta ser pues ecuánime y tal y ya está, y luego le encargan todo lo de la arca y todo lo de los animales como quien te pone pues una misión, ¿no? No. O sea, es que la misión estaba completamente acorde o concordante con la trayectoria previa de ese señor, que claro, pues en la Biblia, en el texto bíblico no se nos dice a qué se dedicaba, no sabemos nada de, yo qué sé, dónde vivía, a qué se dedicaba, o sea, pues, pero a lo mejor resulta que tenía el cuidado de fincas con árboles o con animales, o a lo mejor resulta que, yo qué sé, ¿no? O sea, entonces esta es la perspectiva que me dieron. Desde esa perspectiva, lo más importante de mis guías era abrir el corazón a todos los seres, y eso es lo que en ese momento me pidieron que hiciera yo. Que en el año 2006 yo, iba desarrollando mi capacidad de escucha y me iban llegando voces de cada vez más tipos de entidades. Por aquella época empecé a escuchar, por ejemplo, a los maestros arbóreos, de los cuales algún día pues acabaré hablando en este canal, seguramente, porque fueron muy importantes para mí al principio de mi trayectoria, escuchando y escribiendo acerca de los espíritus de la naturaleza. Pero bueno, pues había muchas más cosas, entonces agarrar el mito o la perspectiva o la cosa de Noé, traérmelo al escenario y explicármelo de esta manera y decirme el arca es el corazón, o se funda en el corazón y solo luego después surge el proyecto físico y funciona porque está arraigado en un corazón que funciona, o sea, un corazón que es como era la humanidad al principio y como las cosas debían ser. Pues cuando me dan todo esto, pues para mí fue no solamente revelador, y me gustó, es que se me calentó el corazón literalmente, o sea, me sentí maravillada y feliz, dije, qué bonito es esto, qué sentido tiene, sino que además eso fue sanador en otro sentido, empezó a sanar mi vínculo, digamos, ancestral, de familia, de educación con la Biblia, porque claro, si te quedas traumado en determinado tiempo y empiezas a sentir que toda tu vida ha sido horrible porque has estado sumergida en una educación bíblica y resulta que la Biblia todo mal, pues bueno, o sea, tienes un problema, ¿no? Porque cuando miras hacia atrás, en tu mirada está todo como contaminado por la presencia bíblica. Y bueno, de repente mis guías me estaban mostrando una manera de mirar diferente al menos algunas de las partes de la Biblia, porque, bueno, no es que me hablaran de toda la Biblia, pero de repente me sacan lo de Noé y dije, wow, y entonces yo ahí algo se me empezó a sanar, o sea, noté como que se me aligeraba algo porque dije, vale, o sea, ahora puedo tomar esa parte de la Biblia y de algún modo, o sea, mi propia infancia como niña que era apasionada de la naturaleza, porque a mí siempre me gustó mucho la naturaleza desde niña, digo, pues entonces pude, como en mi interior, reunir a esa niña que yo fui y reunir mi educación cristiana, mi educación bíblica y darle un valor nuevo, por así decirlo. O sea, mirarla desde los ojos de Anubis y de los ángeles que veían allí, bueno, el supertesoro de Noé. El supertesoro de Noé y significados en el texto bíblico que a mí ni se me habían pasado por la cabeza. Entonces, para mí eso fue sanador y ya no lo cuestiono más. O sea, lo que no voy a hacer es tratar de defender mi perspectiva como si fuera la más mejor o empezar a decir, no, esto es la verdad y todos los demás están equivocados. Pero a mí me sirvió y además le veo una gran coherencia. De hecho, bueno, avanzando en el tiempo, pasamos del año 2006 a ahora, año 2025.
La historia de Noé no ha hecho más que repetirse en mi bandeja de entrada y en estos últimos años ha llegado más y más veces y con diferentes matices y nuevas resignificaciones, pero siempre unida al primer significado con la que me la trajeron mis guías. Entonces, en este último tiempo me he puesto a indagar un poco más en el aspecto histórico, arqueológico incluso, del texto, el texto hebreo y sus orígenes en anteriores culturas y mitologías, porque claro, pues si te pones a investigar y tal, y yo lo recuerdo que llevo una vida de detective espiritual, que eso está explicado en la clase 7, entonces yo, por un lado, tengo que compaginar lo que oigo de mis guías, los mensajes que me dan, la interpretación que me dan, con la tarea de detective espiritual. O sea, tengo que compaginar los dos hemisferios cerebrales, el racional con el visionario y todo esto. Y entonces, bueno, me hablan de Noé, la cosa insiste, en estos últimos años se me habla más de Noé, entonces digo, bueno, tengo que investigar más esto, me voy a la parte detectivesca, me voy a buscar a ver de dónde viene esta historia, porque he oído decir que ya había mitos antiguos, anteriores al pueblo hebreo o anteriores a lo bíblico, que ya hablaban de Noé. Y entonces oí decir que esto venía, que la historia de Noé ya era conocida en un texto antiguo que se llama Atrahasis, ¿vale?, que menciona pues mitos de la antigua Mesopotamia y todo eso. Entonces, bueno, yo me fui a buscar el texto original de la Atrahasis en un librito que encontré en internet, escrito por uno de los mayores expertos sumeriólogos que existen, Samuel Noah Kramer, ¿vale? O sea, ahora no estoy hablando, por lo tanto, ni de libros canalizados, ni de cosas de la nueva era, ni de cosas religiosas, sino de gente, eruditos, que estudian los textos y estudian la arqueología y, bueno, intentan encontrar la raíz de todas las cosas. Entonces yo me fui a leer el Atrahasis, que es un tema, bueno, digo, anda, que esto no daría para comentar cosas, pero yo me fui centrada al tema de Noé y descubrí que en esos textos efectivamente se habla de un personaje que, bueno, hay todo un tema con debates entre los dioses que quieren ahogar a la humanidad y uno que no. Esto lo dejo igual para comentarlo en otra ocasión. No, o sea, la cuestión es que me quiero centrar en que se ha decretado un diluvio y hay un ser humano, un hombre, que es mencionado en ese texto como el muy sabio. Y este hombre en ese texto se percibe que es que ¿en qué parece consistir su sabiduría? Pues precisamente en que sabe dialogar con los dioses, es decir, sabe dialogar con las distintas fuerzas sagradas y tiene una amistad con la fuerza sagrada que finalmente sería la que lo avisaría y le traería sueños premonitorios y avisos de lo que estaba por suceder. Y yo lo que interpreto de lo que leí en el texto es que digo, esto es por amistad, es porque se caían bien, pero se caían bien porque Noé es descrito como muy sabio y esta sabiduría tiene que ver con tratar de ser justo, precisamente, tratar de ser bueno. O sea, en ese texto se habla de diferentes intentos de exterminar a la humanidad por plaga, por hambre, por no sé qué, y siempre Noé, que allí no se llama Noé, sino el muy sabio, siempre está intercediendo por la humanidad y tratando de, bueno, pues cuando hay una plaga intenta combatir la plaga con los medios de los que él dispone, con su conocimiento espiritual que implica y significa tratar con entidades y con fuerzas sagradas, tratar con seres de la naturaleza para que combatan la plaga, etcétera, etcétera. O sea, esto se trasluce de lo poco que se conserva de ese texto. Hasta que al final, bueno, se decreta el diluvio, ya la cosa va en firme y, bueno, pues solo un dios o una entidad, o sea, una faceta, digamos, de toda esa cosa divina que se está moviendo allí, o de esos seres, o lo que sea. No voy a entrar ahora en esos debates. Bueno, solo uno dice, bueno,
voy a hacer que este hombre es buena persona, no quiero que muera y le voy a dar el aviso. Pero quiero insistir, enfatizar que la sabiduría de Noé parece tener que ver con esa capacidad de escuchar, de dialogar y de mediar. O sea, se ve perfectamente en ese texto que Noé es compasivo, que intenta ser justo, que intercede. Es decir, bueno, hay toda una serie de cosas ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso encajaría, o sea, yo cuando lo he visto digo, encaja con la interpretación que mis guías me han dado, de que era alguien capaz de escuchar a todas las voces y de tener a todos los seres en su corazón. Vale que en el texto del Atrahasis pues no se habla de que Noé estuviera cuidando animales, pero sí, por ejemplo, si había una plaga y no sé qué, era capaz de hablar con seres del mar para que... Bueno, o sea, quiero decir que era un ser humano que estaba realmente conectado como al principio, como se me dijo a mí que eran las cosas al principio, en el estado edénico. Un ser humano capaz de dialogar con la naturaleza y con sus diferentes fuerzas. No solo para el bien de sí mismo, sino porque se preocupaba por los demás. Entonces me parece muy significativo que haya una coincidencia de esto en el Atrahasis, en la interpretación que se me dio a mí, y que esta fuera la persona que se decidiera salvar junto con su familia, claro. O sea, con su familia, y que luego pues, se le encargara lo de los animales y todo esto. Aunque luego en otros muchos sentidos el Atrahasis es diferente, no habla de 40 días, sino de 7, bueno, hay muchas diferencias, ¿vale? En el texto, pero en este punto había una coincidencia. Entonces, ¿por qué traigo lo de Noé en relación con el dinero? Pues porque me llamó mucho la atención un par de frases del Atrahasis, que son las que voy a traer, que no están en la Biblia, ¿vale? No están en la Biblia, pero coincidirían, es decir, son perfectamente coherentes con lo que tuvo que hacer Noé. Y estas frases del Atrahasis son que, bueno, la fuerza sagrada que advierte a Noé, que le da el aviso, le da también las instrucciones de cómo salvarse, le dice, atención, voy a citar textualmente según la traducción de Samuel Noah Kramer en un libro, ¿vale? Dice, derriba tu casa para construirte un barco. Abandona tus bienes para salvar tu vida. Pausa dramática. O sea, ¿qué le están diciendo? O sea, ¿qué es? Yo cuando leí esto dije, mira, es que es más claro que el agua. Es lo mismo que me vienen diciendo a mí. O sea, en ocasiones para salvarte, ya no sé si vamos a decir salvar tu vida, pero salvar tu alma, tienes que invertir en pérdidas. O sea, ¿por qué se salva Noé? ¿Por qué se salva el muy sabio del Atrahasis? Pondré la palabra Atrahasis abajo en la explicación para que la gente la pueda buscar, para que vean a qué me refiero y pondré el enlace donde está el libro PDF descargable. Bueno, ¿por qué se salva el muy sabio? ¿Por qué se salva Noé? Pues no solo porque sea justo, no solo porque sea compasivo y no solo porque le llegue el aviso o los sueños premonitorios, sino porque está dispuesto a perderlo todo para ganarlo todo, para ganar la vida, para salvarse. Es decir, él tiene que invertir todos sus bienes. Derriba tu casa para construirte un barco, le dice el Dios que lo iba a salvar. Derriba tu casa, o sea, hay que entrar en lo que significa eso. Derribar la propia casa. Es como decir, deconstruye lo que tienes y utiliza el valor de todo eso. O sea, es decir, lo que le iba a costar construir el arca, que viene a ser como decir, realizar un proyecto de cuidado de la vida en tiempos adversos, pues lo que le iba a costar era todo, porque no te queda ni la casa. Ni la casa. O sea, derribar tu casa no es que la tengas que tirar a lo tonto, no serviría de nada. O sea, derribar tu casa es como decir, bueno, vas a tener que usar hasta el material que has invertido en tu casa, hasta eso lo vas a tener que usar, vender y utilizar ese dinero para construir el barco. Y dice, abandona tus bienes para salvar tu vida. Pues es que está más claro que el agua. O sea, es un proyecto
que te va a salvar la vida, la tuya y la de tu familia, pero ¿qué requiere? Que lo pierdas todo. O sea, no que lo pierdas de tirarlo a la basura, sino que no vas a poder conservar lo que tienes y al mismo tiempo hacer la otra cosa. ¿Me explico? Y todo esto de la inversión, de tener que dar todos los bienes materiales para construir eso, pues es perfectamente compatible con el texto bíblico. Pues aunque en el texto bíblico no menciona nada de esas frases de que tienes que destruir tu casa para hacer tu barco y dar todos tus bienes para salvar tu vida, bueno, no se dice, pero claro, sí se ven todas las instrucciones que Dios da a Noé para construir el arca. Y hombre, se ve que es un proyecto monumental. Monumental, entonces es que invertir en eso, desde luego, es poner todos los bienes de uno en baile. Es como si te dicen construye una catedral. Construye una catedral que flote. O sea, bueno, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de poco dinero, ni mucho menos. Entonces, esa es una parte de la Biblia en la que Dios no le está diciendo a alguien para que salve su vida que se monte un negocio y que se haga empresario. Le está diciendo, mete todo lo que tienes ahí, que parece que lo vayas a perder, pero es que si no, mueres. Y además te voy a pedir que salves a todos estos animales porque no son malvados y no tienen que morir ahogados como el resto. O sea, tiene que quedar también vida animal en el planeta. Que vale que sí, que luego se pueden hacer interpretaciones sobre esto, sé que hay mucha controversia hoy en día con todo lo bíblico y alguien pues me querría decir, mira, los dioses, bueno, eso es tema para otra ocasión. Yo lo que quiero rescatar aquí esencialmente es que si se considera que Noé es, digamos, el segundo padre de la humanidad, o sea, en términos religiosos bíblicos, vamos a decir, porque gracias a él se salvó el ser humano y se salvaron las vidas de los animales que no eran acuáticos, vamos a decirlo así, se salvaron gracias a él. Bueno, pues entonces es muy curioso ver que esto fue gracias no a emprendimientos comerciales, sino a la capacidad de invertir todo lo que se tenía a fondo perdido, darlo todo por un sueño, por un aviso, por un contacto con lo sagrado que le dijo, mira, esto es lo que quiero que hagas, que ayudes a cuidar estos animales, pues porque se viene algo muy fuerte y si no es así, mueres tú, muere tu familia, muere todo, o sea, no. También me sirve esto para decir que, bueno, esto se asocia con otra enseñanza que siempre me han dado mis guías, que ya sacaré en más ocasiones porque formará parte de las clases en su momento, y es que cuando algo viene de Dios, y estamos hablando de Dios, o sea, de la fuente o de lo más alto posible, siempre que algo viene de Dios tiene una firma muy especial, y esto lo digo como nota para el discernimiento de quien oiga este vídeo, y esa firma es que generalmente lo que te pide o lo que parece que te da a ti siempre va a ser algo que va a estar entrelazado con el bien del mayor número de seres posibles de tus relaciones o de tu entorno. Como dirían mis guías, una frase que me han repetido hasta la saciedad. La ayuda, que viene de Dios, entre paréntesis, o sea, la ayuda nunca es en sentido único. O sea, cuando a ti te dicen ayuda a una persona o cuando piden que alguien te ayude a ti, siempre, cuando viene de Dios esto, siempre está pensado para que se beneficie un grupo de seres o el mayor número de seres posible. Porque, pues claro, estamos hablando de algo muy superior. No es que, mira, tengo preferencias por Noé y voy a salvarlo solo a él y su familia que se muera y bueno, y el resto, plim. O sea, es tratar de ampliar al máximo lo que es la ayuda y la salvación. Y entonces se piensa de un modo que es como ampliado, no sé cómo decirlo. Bueno,
que sí, que vale, que ahora algunos me dirán, no, pero el creador, mira, estaba decretando el diluvio, qué malvado, el exterminio. Bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento. No me quiero meter ahora en el percal del debate de si la humanidad merecía ser ahogada o no y las discrepancias que hay entre el relato bíblico y el atrahasis en ese sentido. Eso lo dejo para otra ocasión. Daría para hacer, vamos, unos cuantos capítulos. Me quiero ceñir a la esencia de lo que quiero comunicar y a la parte, digamos, que a mí me ha resultado útil, que me ha enseñado una enseñanza clarificadora e inspiradora. Entonces, con todo lo que es cuidar la naturaleza, viene sucediendo algo similar, aunque sea a veces a pequeña escala, porque tanto cuidar árboles, plantar árboles y que lleguen a dar fruto, o sea, tener animales y que lleguen a criar, tener un hijo y que llegue adulto a resolverse por sí mismo la vida, son inversiones. O sea, es invertir en pérdidas. Lo que dirían hoy, los economistas dirían es invertir en pérdidas. Y muchos agricultores estarían de acuerdo conmigo. Y mucha gente de campo, que a veces para cuidar sus fincas o para mantener un lugar en buen estado no hacen más que meter dinero y dinero y dinero a fondo perdido. Porque hay mucho dinero que se invierte en cuidar un espacio y que no se recupera jamás. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que actualmente la perspectiva económica, o sea, la perspectiva del dinero y de la economía que tenemos está tan imbuida de ciertos conceptos que son tan, no sé, tan mercantiles y tan, no sé, es que no sé describirlos, o sea, que mucha gente se echa hacia atrás. Y cuando tiene la oportunidad de hacer proyectos que a lo mejor van a salvar su alma o que van a preservar la vida en un lugar, empieza a entrar en dudas y los abandona o los echa a perder, todo porque empieza a pensar, bueno, es que voy a perder todo lo que tengo, o yo qué sé, que no voy a tener ganancias de esto, o que uf. Y no se dan cuenta de que es que tiene que ser así, porque la naturaleza funciona así. Y porque a veces hay situaciones, grandes crisis ecológicas, grandes momentos de cambio, de guerra o de crisis o de lo que sea. Bueno, hay grandes situaciones en las que solo es posible salvarse, ya sea físicamente o salvar el alma, invirtiendo en pérdidas, como se dice vulgarmente. Aunque a mí la expresión no me gusta mucho, porque no es invertir en pérdidas, es invertir en tu alma. Porque si aplico esto de la historia de Noé o del Atrahasis a enseñanzas espirituales, no hace falta que venga un diluvio o la hecatombe. O sea, es que pueden darse situaciones de mucha crisis espiritual, de guerra espiritual. Y a lo mejor esto de invertir en pérdidas es lo que evita que se te coman los demonios, dicho vulgarmente. O que arruinen tu casa, tu familia y tu alma y tu vida espiritual, que la arruinen las fuerzas, yo que sé, descontroladas que andan por ahí, vamos, emporcando todo. Es que no sé cómo decirlo. Entonces, a veces, pues sí, a veces hay que hacer así. Y de hecho yo nunca he tenido dinero, pero yo hice como el muy sabio, en cierto modo, a pequeña escala, porque yo, para poder conseguir la conexión que hoy tengo, que vale que ya digo, no soy una iluminada, pero para poder mantener la conexión con mis guías, ampliar la conexión y empezar a sentir a los espíritus de la naturaleza y lograr vivir de manera permanente cerca de la naturaleza, para ser enseñada por la naturaleza, para armonizarme con ella, también para contribuir a su cuidado. Para todo eso he tenido que darlo todo. Y he tenido que sacrificar mucho, y el sacrificio continúa. Sacrificio en el sentido de que estar donde estoy, en un pueblito que en invierno tiene como mucho 200 habitantes, o sea, pequeño, en un lugar, en un punto del mapa muy apartado, pues eso es un sacrificio, porque para tener esto y poder ir cada día a pasear por ahí y ver los pájaros y yo qué sé, y las ranitas en el arroyo, pues para eso tengo que dejar muchas otras cosas que no puedo tener. O sea, muchos servicios médicos, de esto, de aquello. O sea, vivo en un sitio que no tiene ni tiendas.
Vivo además sin vehículo, no, o sea, bueno, vivo de una manera que la mayor parte de la gente que a veces me ha acusado de tener privilegio, de claro, tú porque vives al lado de la naturaleza, tú te puedes permitir tal y cual. Bueno, es que estoy pagando un precio que la mayor parte de gente que conozco no está dispuesta a pagar, porque no han sentido que la vida de su alma dependa de eso, pero yo sí. O sea, yo he sentido ese llamado. Entonces, bueno, no voy a juzgar, solo Dios puede juzgar el camino de cada cual, pero voy a decir, bueno, no juzguéis a las personas, a las escasas personas de esta sociedad que sienten un llamado parecido al de Noé y que pagan el precio para estar al lado de la naturaleza. Y que parece que no se entienden bien con el sistema monetario actual porque parece que no se les da bien conseguir dinero. A ver, no es que seamos tontos, todos sabemos cómo se consigue dinero. Pero a veces es que no te da la gana de entrar en ciertas cosas y tratas de equilibrar, porque si no, pues tienes que sacrificar entonces tu vida al lado del campo. Y entonces es como sacrificar tu llamado espiritual, tu vocación, y no puede ser. O sea, en mi caso yo es lo que veo, no puede ser. O sea, puedo tratar de hacer equilibrios y mejorar mi economía de muchas maneras, pero lo que no puedo hacer es vender justo lo que no se puede vender, o sea, renunciar a lo que me hizo salir de la ciudad en el año 2005, que son muchos años, pero es que es una trayectoria sostenida. O sea, nunca mis guías en todos estos años me han dicho, no, ya está, ahora tienes que volver a la ciudad y deja todo esto. No, insisten. Insisten porque además quieren que yo llegue a hacer algo por el sitio en el que vivo, o sea, es decir, que contribuya, porque todo es muy difícil en este tiempo, pero que contribuya, y si puedo salvar unos pajaritos y unos caracoles en mi patio, pues mira, eso he salvado. ¿Me explico? De hecho es curioso, porque en el pueblo en el que vivo yo cuando llegué me llamó la atención que no había caracoles en ningún sitio. Digo, qué raro, ni cuando llueve salen, pero qué raro, porque yo no había vivido nunca en un sitio del campo, en ningún pueblo que no hubiera caracoles. Y de repente, bueno, pues de repente no, pero desde que estoy yo aquí, yo creo que es porque no se echa herbicida en mi recinto o porque, no sé, porque no uso venenos, pues mi patio está lleno de caracoles ahora mismo. De hecho, se me comen un montón de flores que intento tener, pensamientos, dalias, no sé qué. Bueno, los caracoles se ponen las botas y hay caracoles por todas partes, pero es el único sitio del pueblo donde los veo. Entonces, bueno, pues a lo mejor eso es lo que tenía que hacer yo aquí, salvar caracoles o permitir que vivieran caracoles en este pueblo, porque los caracoles cumplen un servicio y también tienen derecho a vivir. Y el alma del caracol pues también estará rezando a Dios a su manera y diciéndole, ay Dios mío, ¿por qué nos echan veneno en todas las fincas? ¿Por qué siempre envenenándonos, que además lo pasamos muy mal y sufrimos mucho? Morimos entre estertores, envenenados, bueno, porque el ser humano no quiere más que comer y le molestamos y claro, bueno, en fin, y los caracoles también quieren comer. Bueno, la naturaleza es un todo y entonces, bueno, en fin, creo que se me entiende lo que estoy tratando de decir. O sea, que no pretendo dármelas de, yo qué sé, no puedo dar lecciones a la gente y decir que hagan como yo y emprender un movimiento para que la gente pues se vaya al campo y no, porque es una vida muy difícil y en España siglo XXI es un sacrificio, no voy a decir otra cosa. O sea, en España siglo XXI ser una persona que opta por vivir en un pueblo tan pequeño y para estar cerca de la naturaleza, no lo voy a engañar, le voy a decir, bueno, ya sabes lo que te espera, ¿no? O sea, si realmente está en tu corazón el amor de Noé, si realmente está en tu corazón el amor por la naturaleza, si realmente sientes que tu vida espiritual, tu camino espiritual pasa por ahí, entonces lo vas a soportar y hasta lo vas a disfrutar. Y no vas a querer cambiar esa clase de vida por nada. Pero si no está en tu corazón, mira, olvídate. Olvídate porque todo está muy mal. O sea, todo está muy mal e incluso hay un montón de planes económicos que están en la sombra, pero están creciendo y acechando a los pueblos y disponiéndose a saltar como buitres y como hienas sobre todas las zonas rurales de España para llevarse los recursos máximos que se pueda. Recursos. O sea que la cosa no está nada fácil, no es nada idílica y solo si se tiene vocación y solo si se tiene empeño es posible sacar adelante algo así. Pero la historia de Noé y de Atrahasis me llega una y otra vez como diciendo, bueno, ¿ves?
pero esa es la sabiduría a la que estás llamada, ese es el referente que debes tener y bueno, pues hay caminos para salvar la vida, pero hay que darlo todo. O sea, todo se tiene que dar para conseguir atravesar ciertas crisis y ciertas situaciones. De hecho, la historia de la Atrahasis es curiosa cómo sigue, ¿no?, lo que cuentan sobre Noé, porque sus familiares, por ejemplo, no son ni remotamente conscientes del precio que está pagando Noé, ni de toda la situación. Por lo menos en ese texto se dice que luego, pues cuando se encierran en el arca, los familiares empiezan a comer y a beber, o sea, todas las provisiones, ¿no?, que están allí encerradas, pero Noé está mareado, o sea, no se podía ni sentar ni ponerse en cuclillas, o sea, anda mareado de aquí para allá, porque se presupone, o a mí lo que me llegaba o me parecía intuir, digo, claro, porque estaba muriendo gente como moscas. De hecho, hay unas descripciones que una y otra vez traen las moscas como metáfora. O sea, el mar lleno de cuerpos como un sitio lleno de moscas muertas. Bueno, es decir, todo lleno de gente muriendo masivamente, y hasta se dice en el texto de la Atrahasis que los propios dioses estaban horrorizados, porque a pesar de haber decretado el diluvio y haberse puesto de acuerdo para el diluvio, luego es más horrible incluso de lo que ellos pensaban. Así que no es un texto para nada naif, ni happy flower, ni bueno, ni arco iris con florecitas. Es como muy duro y el pobre Noé, o sea, el muy sabio, lo pasó muy mal. Y su familia no se dio cuenta, o sea, estuvo como en otra... estuvieron protegidos en la burbuja, pero sin ser conscientes realmente de todo lo que había hecho esa persona y de lo que estaban sufriendo los demás. O por lo menos en ese texto no se deja entrever. Entonces, bueno, ya para terminar, voy a decir que, bueno, que a mí me ha gustado mucho descubrir esto y me ha servido para acabar de entender todas estas cuestiones de Noé y acabar de, como diríamos, confirmar lo difícil que es compatibilizar los proyectos económicos que implican la ganancia a corto y medio plazo con los proyectos de cuidado de la naturaleza. Porque la naturaleza está muy mal y en épocas de crisis más todavía, y entonces no puedes decir mi meta es conseguir más dinero a corto plazo si al mismo tiempo dices mi meta es cuidar un espacio de la naturaleza. Las dos cosas son incompatibles. Puede que a largo plazo sí, como se demuestra también en la historia de Noé, porque a largo plazo, hombre, pues si salvas la vida y la de los animales, a largo plazo vas a tener éxito, como le pasó a Fukuoka, largo plazo. Pero a corto y a medio plazo vas a perder dinero y ya está. Entonces, claro, pues el sistema económico actual, que parece favorecer nada más que ganancias a corto plazo y cuanto más rápido mejor, pues es incompatible con el cuidado de la naturaleza, porque todo de la naturaleza es invertir, como dicen eso, en pérdidas. Y quien haya tenido hijos y sepa lo que cuesta que crezcan, también estará de acuerdo en decir que es un continuo tema de gastos y que no se puede monetizar algo así. Y tener hijos es la máxima representación de cuidar vida y cuidar naturaleza, en cierto modo. Lo mismo es aplicable con si quisieras cuidar árboles. Plantar árboles, por ejemplo, una cosa que me decía la abuela tierra de aquí hace muchos años, me decía, hoy, bueno, si algún día tienes la oportunidad y conoces a alguien que tenga dinero para invertir, planta robles, planta encinas, madre mía, pues lo que tarda en crecer un roble y una encina, hasta que da sombra y da bellotas y contribuye a crear el ecosistema que ella soñaba con repoblar esta tierra. Pues eso son inversiones a muy largo plazo. Hablamos de 10 años, 20 años. Entonces, bueno, pues es así. El cuidado de la naturaleza es así. Por eso a veces pienso que se han podido dar choques entre almas que vienen comprometidas con el Creador para cuidar la naturaleza o aportar conciencia al respecto y lo que podríamos llamar vulgarmente los dioses del dinero o el dios del dinero o entidades que favorecen la ganancia económica a corto o medio plazo,
pero que a lo mejor de cuidar la naturaleza no entienden. O sea, de la naturaleza salvaje, ni de vidas de animales, ni de proyectos que requieren, pues eso, que vayas metiendo dinero y que lo des todo. Y bueno, y eso es todo, que no es poco. Espero que os haya resultado de interés.